Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy, 1 de diciembre, estamos reunidos acá, queridos amigos, ya que se están conectando desde diferentes partes del país y también se están conectando desde otros lugares. Sean bienvenidos hoy día, les agradezco su presencia, a la vez los felicito por darse este tiempo para ustedes, para su crecimiento personal, para poder estar aquí y aprender un poco más. Hoy día voy a compartir con ustedes una información muy valiosa. Mi nombre es Perla Barzola, los saludo desde Lima, Perú, exactamente desde Pueblo Libre, desde mi casa. Y bueno, les voy a compartir hoy día una información muy importante que es acerca, como ustedes están viendo en pantalla, Decídete por GoPro, las 9 habilidades del multinivel. Eso no es más que todo un taller que lo estamos realizando en diferentes sesiones cada miércoles a la misma hora, 8 de la noche, como el día de hoy. La semana pasada hemos podido escuchar a Abelardo Dávila, quien nos habló acerca de las dos primeras habilidades, que es lista y prospección, y también nos habló sobre la segunda habilidad, que es la invitación. Los invitamos a todos a que mientras se van conectando y van poniéndose al día con lo que vamos con ustedes, pues escojan un lugar adecuado donde puedan estar tranquilos para que puedan prestar atención. A la vez los invitamos a que puedan también suscribirse al Facebook y también al YouTube de Diamantes Corona, porque este taller va a quedar grabado para aquellas personas que se suscriban tanto a la página del Facebook como del YouTube. Entonces, yo voy a compartir con ustedes esta capacitación y es importante compartirles de que este taller que estamos haciendo durante varios miércoles, pues tiene todo el respaldo y es sacada la información de capacitaciones y cursos internacionales, y la gran mayoría de la información tiene el respaldo de información de Eric Worre, que todos sabemos es una persona con mucho respaldo a nivel internacional en la industria de mercadeo en red, de network marketing. Entonces, vamos a comenzar con las primeras diapositivas para poder comenzar. Y exactamente la habilidad número 3, que es presentación efectiva, es de la habilidad que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Qué tan importante es poder realizar una presentación de negocios, pero que sea efectiva, ¿no? Que pueda tener ese resultado que tanto esperamos. Como les comentaba, ese taller está dedicado y está orientado hacia las personas que vienen desarrollando pues mercadeo en red en diferentes empresas, no importa la empresa en la que tú estás en este momento. Si tú quieres capacitarte, mejorar tus habilidades como networker, esta capacitación, este taller es para ti. Lo mismo para las personas que están interesadas en general en negocios, y asimismo las personas que están interesadas también en involucrarse en este mundo del network marketing. Entonces, bien dicho esto, vamos a comenzar con la primera diapositiva ya con el contenido. Exacto. Quiero comentarte algunos datos que son muy importantes. ¿No les ha pasado, no han escuchado ustedes que a veces terminas una presentación de negocio o tu socio terminó una presentación de oportunidad y de repente te dice o le preguntas qué tal te fue y te dice, mira, aparentemente me fue muy bien, pero al final no sé qué pasó. Al final no sé qué pasó. ¿Por qué? Porque lo volví a invitar, le hice una segunda invitación de seguimiento y ya no me respondió, o ya no fue, o lo sentí diferente por el teléfono, o no vio la información que le envié. Entonces, algo sucedió, pero ¿sabes qué? Yo di la presentación de negocio, la di prácticamente perfecta, porque la practiqué, ya la sabía, estábamos en un lugar sin distracciones y todo aparentemente salió muy bien, entonces no sé lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado esta situación donde aparentemente hemos hecho todo bien, todo perfecto? Sin embargo, luego de la presentación, luego lo que vino en los días que vinieron, no hemos tenido la recepción o la respuesta que esperábamos, ¿no? Algo pasó. Es muy probable que hayamos pasado por alto
la importancia de este primer punto que es el propósito. Quizás nos hemos olvidado que el propósito de una presentación efectiva es generar la confianza y la seguridad en el invitado, en ese prospecto que tienes frente a ti. Puede ser de que hayas dado una presentación perfecta, muy bien, la practicaste, ya la sabías y todo, la dominas, pero no has generado esa seguridad, no has generado esa confianza, por tanto, tu prospecto, que puede ser tu amigo, tu vecino o una tercera persona, simplemente no tiene la confianza, luego de esta presentación, no ha logrado tener la confianza suficiente para hacer negocios contigo. No tiene la seguridad para apostar e invertir su tiempo y dinero para hacer negocios contigo. Entonces, con ese propósito no logrado, pues es muy probable que la persona no quiera seguir asistiendo a una segunda invitación, o de repente, si es que se diera el caso, porque a veces se da el caso que la persona se llega a afiliar, no va a ser lo más probable, es que si no se trabaja en este punto, lo más probable es que no sea permanente, y simplemente sea algo muy temporal y efímero la presencia de esta nueva persona trabajando contigo, ¿no? El otro punto muy importante es, habla en el lenguaje del invitado, ¿no? Conoce, y eso lo vamos a desarrollar más adelante, conoce el perfil de tu prospecto, de tu invitado, conoce a quién tienes frente a ti. Involúcrate con él, ¿no? Involúcrate con él. Si estás en un ambiente formal o informal, involúcrate con él, habla el lenguaje de tu invitado. Enlaza la oportunidad con la necesidad. Lo que nosotros llevamos cuando hacemos una presentación de negocio, lo que nosotros estamos llevando es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿No? Una oportunidad para que la persona que tú estás invitando, que puede ser tu familiar, que puede ser tu amigo, pues mejore su calidad de vida, mejore su vida en algún aspecto. ¿Pero en qué aspecto? El aspecto que de repente yo quiero, que yo como presentador elijo, no, sino para que mejore un aspecto que la persona necesita. Toda persona tiene necesidades. Lo que nosotros tenemos que hacer es observar, es analizar qué necesidad tiene nuestro invitado. Puede ser que tenga alguna necesidad probablemente de salud o probablemente económica, o quiere cambiar, mejorar la educación de sus hijos, quiere cambiar la zona donde vive, quiere pagar sus deudas. ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuál es esa necesidad que tiene? Y tú enlazas la oportunidad, ¿no? Yo te voy a presentar una oportunidad donde tú vas a poder tener la opción, vas a poder tener el camino para que puedas mejorar la calidad de educación de tus hijos. Entonces, enlaza la oportunidad con la necesidad, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que tú cumples estos 3 puntos? Propósito, hablas el lenguaje del invitado y enlazas la oportunidad con la necesidad. Y lo haces así, de una forma muy sencilla, no vas a necesitar ser experto, tener años en la industria. Siendo nuevo, también lo puedes hacer. ¿Cuál va a ser el pensamiento de tu invitado? El pensamiento va a ser, esto se ve sencillo. ¿Qué sencillo se ve esto? Lo está diciendo de una forma tan fácil, tan sencilla, que la verdad creo que esto sí puede funcionar y hasta yo lo pudiera hacer. Yo también puedo hacer eso. Entonces, si tú logras generar esos 3 pensamientos en tu invitado, luego de esta primera presentación, créeme que lo has hecho bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora hay tipos y categorías de presentaciones. Miren qué interesante. En categorías de presentaciones nos dice Eric Work, el experto multinivelista, nos dice que hay 2 tipos de categorías. Una es tú y tus prospectos, ¿ya? Es decir, tú y tus prospectos, tus invitados, tu primo, tu amigo, tu familiar, tú y tus prospectos. La segunda categoría es todos los otros prospectos, todos los otros diferentes tipos de prospectos. Entonces ya vamos a hablar de eso. Entonces, en tipos, estas categorías pues se desarrollan en estos tipos de presentación, ¿no? Hay diferentes tipos de presentación.
Por ejemplo, las presentaciones one-to-one, que son las presentaciones, como se conoce, personalizadas, ¿no? Donde máximo van a haber, pues, en una mesa, unas 2 a 3 personas como máximo, ¿no? Home meeting, ¿no? Los llamados y los conocidos, los coffee break, que por lo general comenzaron haciéndose desde casa, se siguen haciendo desde casa, claro que por temas, pues, de la pandemia y de esta crisis que estamos viviendo sanitaria, pues han ido variando y se han logrado hacer a través de forma virtual. Entonces la virtualidad y la tecnología ahora juega un papel dentro también de los tipos de presentaciones que damos. Pero el home meeting, para entenderlo, son reuniones donde van a haber de 3 personas a más, 10, 15 personas, se pueden hacer en una casa, en un lugar, también se pueden hacer de forma presencial, donde se va a dar la información de tu empresa, la información del negocio, ¿no? Open Oportunidad son ya eventos un poco más grandes. Antes de la pandemia, pues se hacían de forma netamente presencial, en muchas empresas de forma presencial, por lo general dentro de la estructura física de las compañías o de repente en algún local, en alguna sede, ¿no? Externa, donde habrían pues un promedio de unas entre 50 a 100 personas, ¿no? Y también se daba la oportunidad, entonces, y se hace con más frecuencia, ¿no? Ahora estos Open y oportunidades ya están siendo bastante comunes hacerlo de forma virtual. Entonces, cada empresa maneja su propia forma de hacer estos Open y oportunidad. Premiaciones y convenciones son eventos especiales, ¿no? Eventos especiales que se hacen cada cierto tiempo. Las premiaciones lo maneja cada compañía cada mes o cada cierta cantidad de meses. Ahí se premia, se reconoce el resultado de los socios, y las convenciones son por lo general una vez al año, donde vienen los socios e invitados de diferentes partes del país donde te encuentres y también de otros países, y son eventos sumamente grandes donde se ve la magnitud y el avance de la compañía. Entonces vamos con la siguiente presentación. Muy bien, entonces aquí vamos a desarrollar, miren, por ejemplo, hablar un poquito más de tú y tus prospectos, ¿no? Es tú y tus prospectos. No necesitas, y acá dice Eric Ward algo muy interesante, porque dice que no necesitas, si tú eres una persona nueva, no te tienes que preocupar, ¿no? Es normal que nos preocupemos siendo nuevos. ¿Por qué? Porque tenemos de repente un poco de miedo a dar una presentación de negocio a alguien, porque hay diferentes cosas que no sabemos. Sin embargo, acá nos dicen de que no debes de tener miedo, debes de estar tranquila. ¿Por qué? Porque hay formas de cómo tú puedes llegar a dar la presentación de oportunidad a tu invitado, a tu prospecto. Por ejemplo, ustedes están viendo acá lo primero que dice fiesta de 3. ¿De qué se trata fiesta de 3? Tú eres nuevo y no conoces nada, todavía no sabes no manejas cómo dar la presentación de negocios de tu compañía, pero tú perteneces y tienes un equipo, y lo que vas a hacer es pedirle a uno de los socios de tu equipo que te ayude a dar esa presentación de negocio. Entonces, vas a darle la presentación de negocio a tu amigo, por ejemplo, pero con la ayuda del socio de tu equipo, que él tiene un poco más de conocimiento y le va a hablar por ti. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a guardar silencio, vas a guardar silencio y vas a prestar mucha atención, porque no vas a quedarte eternamente tú escuchando cómo tus otros socios dan la presentación por ti, porque se trata de lograr la independencia y que seas capaz de hacer también la presentación por tu propia cuenta. Entonces tienes que prestar mucha atención. Lo otro es que también siendo nuevo, te puedes apalancar de diferentes herramientas. Cada empresa tiene diferentes herramientas, tanto físicas como virtuales, y te puedes apalancar de las herramientas, por ejemplo, de un video, ¿no? Actualmente hay presentaciones de negocio que ya se van dando a través de videos, es decir, envías un video a tu invitado, el invitado ve esta primera información y así va a tener una idea de qué se trata el negocio que tú le quieres ofrecer, y luego te reúnes con él, ¿no?
y así continúa todo. Entonces uno puede apalancarse de las diferentes herramientas físicas, virtuales, como hojas de presentación, etcétera, lo que haya en tu compañía, puedes apalancar. Eventos también, ¿no? ¿Quieres hacerle ver más información acerca de tu compañía, de qué se trata el negocio? Pues lo invitas, y hay un evento que se acerca, lo invitas, ¿no? Lo puedes invitar. Entonces, y así podemos apalancarnos de diferentes herramientas, de las páginas web que puede tener tu compañía, donde se puede ver toda la información y todo. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer llegar y compartir esa información. Ese es el caso de ti, tratando y llevando la información a tus prospectos, directamente tú a tus prospectos. Vamos con el siguiente caso. Ahora, ese es el caso de que seas tú, pero en este caso, en esta situación, tú ya sabes dar la presentación de oportunidad. Ya avanzaste, ya aprendiste, ahora eres tú quien ayuda a tus socios, a los socios de tu equipo, a dar las presentaciones, ¿no? Entonces, hay socios dentro de tu equipo que van ingresando y que necesitan ayuda. Entonces, lo que tú vas a hacer, como tú ya sabes, les vas a ayudar. ¿De qué forma los ayudas? Bueno, les vas a ayudar dándole las presentaciones de oportunidad, de repente en entrenamientos básicos que organice, que realice tu compañía, que realice tu equipo. También vas a participar y así también vas a poder cooperar, ¿no? Dándoles información, con información de inducción, entrenamientos de habilidades, como estamos haciendo en este caso, entrenamientos de mentalidad. Recuerda de que tu historia es muy importante para que estas terceras personas, que son los invitados en este caso, pues te conozcan y tú generes confianza y generes credibilidad para que te puedan escuchar, ¿no? Que tú te presentes, que tú comentes quién eres, de dónde venías, a qué te dedicabas, a qué te dedicas también, cuál es tu ocupación, es muy importante. Entonces, vamos con la siguiente, vamos avanzando. Este punto es también bien interesante porque se puede pasar por alto, se puede pasar por obvio, sin embargo, mantener un orden de conductas es totalmente relevante porque se puede perder una buena impresión, si uno pasa por alto esto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de eventos, ¿no? Hablábamos de eventos y si, por ejemplo, tú te vas le das la presentación a un prospecto y lo invitas a un evento para que conozca un poco más de tu compañía, entonces no te vas a ir vestido, por ejemplo, con un jean, ¿no? Y un polo. Imagínate, estamos hablando de un evento donde van a haber más de 300, 500, 1000 personas, y obviamente en una situación muy especial te tienes que ir vestido elegante. Si no, eso va a hablar de ti, y en este caso no hablaría bien. Ahora, si la presentación, esta reunión de negocios, no es en un evento, sino es de repente en una casa, en una cafetería, un día sábado al mediodía, a las 11 de la mañana, entonces, y hay un tema de confianza también con la persona, entonces su vestimenta puede ser ahí pues un jean y una blusa y una camisa y un polo bonito, ¿no? Entonces una vestimenta un poco más casual. Entonces uno tiene que saber cómo te vas a vestir para cada momento, ¿no? Y eso también va acorde con la postura de empresario que nosotros tomemos. Recordemos que aunque estemos comenzando, que aunque de repente estés todavía en el proceso del chip de empleado a empresario, lo primero que tienes que hacer para parecer empresario es creerte. Entonces la postura de empresario es muy importante. Apaguemos el celular. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo he visto, he sido testigo también de que estamos reunidos de repente en una mesa, ¿no? En una presentación de A3, como la fiesta de A3, y de repente suena el celular y la persona simplemente contesta la llamada o contesta en la misma mesa o pide permiso y se va a un lado para contestar la llamada. Pero esa presentación que ya estaba en curso simplemente se interrumpe.
Si había una emoción de por medio ya generada hacia el invitado, se interrumpió y se malogró. Entonces, es importante, si no lo quieres apagar, no lo apagues, pero ponle vibrador, ponle silencio, yo te recomiendo, porque hasta la vibración del celular interrumpe. Entonces, ponle en silencio para que sea un efecto de respeto hacia tu invitado y un efecto de importancia hacia la información que tú mismo estás dando. No sobreactuar, no sobreactuar, por favor, porque eso se nota. Cuando una persona exagera la información, por más que estés emocionado, por más que quieras dar a conocer que tu empresa tiene un gran plan de compensación, un gran producto o servicio, no exageres, no sobreactúes, no sobredimensiones las cosas, porque eso se ve y se puede malinterpretar como un efecto de persuasión, como un efecto de querer convencer a la gente, como antes se hacía la venta tradicional. Entonces, no te vayas por ese lado, ¿no? Y la puntualidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchos negocios se han malogrado por la puntualidad, por llegar tarde, ¿no? Imagínate qué fea esta escena que llegas tú a una presentación de oportunidad y tu invitado llegó antes que tú. Entonces, no sé si les ha pasado, hay ocasiones que suceden incidentes o accidentes, sin embargo, manejemos bien el tema de la puntualidad, también conoce bien antes de tu presentación, prepárate. No te vayas así nomás, sino prepárate. ¿Cómo te vas a preparar? Tienes que saber quién es la persona a la que le vas a dar la presentación, con la que vas a conversar. Tienes que saber cuál es su perfil. De repente es una persona analítica, de repente es alguien, por el contrario, una persona abierta a escuchar los negocios, que en ese momento preciso está buscando un negocio, está buscando dónde invertir. De repente es una persona que no tiene experiencia en negocios, pero tiene una necesidad tan grande, de repente que está buscando algo y que sí pudiera hacerlo. Entonces tienes que conocer cuál es el perfil de tu invitado. Si es que no es alguien a quien tú conoces, y no tú eres no tú estás ayudando a un socio, pregúntale al socio para que te dé esa información y lo puedas manejar en la presentación. Ahora, usa herramientas, ¿no? Usa herramientas, no te vayas sin nada. Si tú manejas tus presentaciones en hojas de presentación, en hojas físicas, lleva tus materiales, llévalos, no te olvides. Si lo haces de forma virtual, lleva también tu información virtual. Entonces, o envía la información si es a través de internet. Entonces, maneja, tienes que saber usar tus herramientas para que no te conviertas tú en la herramienta, ¿no? Te ayudes de las herramientas que ha creado tu equipo, que ha creado tu compañía. Busca lugares sin distracciones. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente te vas a la casa del prospecto y en la casa del prospecto hay niños, ¿no? Entonces, de repente, lo más probable es que la conversación, la reunión se va a ver interrumpida, ¿no? O si de repente aceptas ir al lugar de negocio del invitado, entonces el invitado si es de repente, si tiene una tienda, pues si viene un cliente lo va a atender, ¿no? Y te va a interrumpir. Entonces tu presentación de negocio se va a ver interrumpida cada 3 minutos. Entonces hay que manejar bien eso y eso también te da la postura de empresario cuando tú le haces notar al prospecto de que necesitas de un momento de unos 35, 40 minutos, lo que dure tu presentación, donde te dé una exclusiva atención a ti, ¿no? En un lugar separado, ya sea en un lugar aparte, ya sea en un lugar que ustedes elijan, en un lugar, una cafetería o a través de repente del Zoom, de alguna plataforma, pero que sea exclusivo para ti, que te dé toda su atención, ¿no? Si lo que tú manejas son productos donde hay una especie de degustación o de prueba, de demostración, pues la clave es clave que lo hagas, ¿no? No que le hables solamente, ¿no? Y la persona se imagine cómo es el sabor o cómo es la muestra, si de repente se trata de maquillaje, no, sino que hagas una degustación, que busques la manera de hacer una degustación, que busques la forma de repente, si has hecho la presentación virtual, de enviarle de repente alguna muestra, ¿no? Y elige, como les decía, el lugar adecuado. Vamos a la siguiente diapositiva.
Bien, entramos a los puntos de la etapa de la presentación, de las etapas, ¿no? Entonces, ustedes van a ver una línea en la parte superior que va subiendo y luego va bajando. Entonces, esa línea es una línea de emoción, es la línea emocional. Entonces, en el primer punto, que dice 1, ¿no? Donde está llamada, aquí es, si es que tú haces una llamada efectiva, una buena llamada de invitación, que es lo que se vio la semana pasada con Abelardo Dávila, que nos habló acerca de la invitación. Ojo que si no lo viste, puedes ver la grabación te invito a que veas la grabación para que puedas aprender un poco acerca de la lista y prospección y de la invitación. Entonces, como les comentaba, si tú haces una buena llamada de invitación, vas a generar expectativa en el invitado. Vas a lograr generar expectativa, vas a lograr generar esa curiosidad, ¿no? Por cómo será, qué me irá a decir. Entonces, va a asistir, vas a lograr que ese invitado, ese prospecto, vaya a la presentación o se conecte a la hora de la presentación, ¿no? Que puede ser también por internet. Entonces, sucede de que ya comienza acá las etapas de la presentación una vez que tú ya estás frente a frente con la persona. El segundo punto es romper el hielo para que generes confianza. Vamos a ir paso por cada uno, pero les quiero comentar cómo va la tendencia de la línea de la emoción, ¿no? En la segunda es romper el hielo, porque tienes que romper esa tensión de la persona, y luego, tercero, vas a empezar ya hablando de la compañía, de tu compañía, de la empresa, luego vas a hablar del producto, entonces vas a generar interés en la persona por saber, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el producto, el servicio? ¿Cómo será, no? Vas a hablarles de las tendencias también, entonces se va a relacionar de repente qué tendencias, va a relacionar efectivamente, sí existen esas tendencias y qué bueno, ¿no? Que este negocio se desarrolle en medio de esas tendencias. Y si te das cuenta, la línea de la emoción ha ido en subida. Pero luego hablas acerca del plan de pagos. ¿Y qué sucede? La línea de la emoción baja. ¿Y qué pasó ahí? Sucede algo natural que sucede en todas las áreas, en todos los rubros. ¿Por qué? Porque cuando tú a una persona le hablas de dinero, por lo general la emoción que de repente estaba en ascenso porque le interesa lo que le estás hablando va a bajar un poco. Entonces, eso es normal, no te tienes que preocupar si ves de repente que la persona cambió un poco su cara, no te tienes que preocupar, porque eso puede pasar, es muy probable y es común. Así que no te preocupes. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar acerca del plan de pagos de tu compañía, pero inmediatamente después vas a continuar con el cierre. Y es con el cierre donde vas a llevar la emoción hacia arriba. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva a desarrollar punto por punto. Exacto. Entonces, romper el hielo, ¿no? ¿De qué se trata este punto de romper el hielo? Tienes que generar afinidad, seguridad y confianza, ¿no? De eso se trata romper el hielo. Tienes a una persona que llega, por más que sea tu amiga, por más que sea tu prima, por más que sea, y más aún si es una persona que de repente no conoces, que tú estás ayudando a un socio a dar la presentación. Imagínate, hay un tema de expectativa, hay un tema de incertidumbre para ese invitado. ¿Por qué? Porque no sabe exactamente qué le vas a decir, no sabe qué le vas a ofrecer, se está imaginando de repente si hay una inversión, cuánto será, ¿no? Entonces, va a haber un tema de una tensión inicial. Lo primero que vas a hacer, obviamente, va a ser saludar, ¿no? Vas a saludar. Sin embargo, inmediatamente después que saludas, no vas a abrir, si es que tienes una herramienta física, tu material para comenzar la presentación de negocio. Eso sería muy brusco. Y no ayudaría a romper el hielo, sino todo lo contrario, lo consolidaría. Lo que vas a hacer es hablar en los primeros 3 a 5 minutos de algún tema en general, de cómo le va, de dónde es, tú te vas a presentar, tú vas a darle confianza diciéndole quién eres, si es que no te conoce, cuánto tiempo llevas haciendo el negocio, cuánto tiempo estás en la compañía. Vas a abrirte, vas a presentarte, vas a romper ese hielo para que la persona se pueda soltar y abrir su atención
para escucharte. Te vas a mostrar amable, vas a generarle confianza y vas a estar sonriendo. Cuidemos ese punto porque capaz nos ha pasado también, o cuántas veces también hemos visto en presentaciones donde las personas están herméticas, ¿no? Y si te cruzas de brazos, de repente por un efecto espejo, la otra persona también se cruza de brazos, ¿no? Y si te pones más para atrás en el asiento, entonces la otra persona de repente también lo hace. Entonces el lenguaje no solamente es el lenguaje verbal, también es el lenguaje corporal, hay que cuidar eso, ¿no? No estar rígidos. Una vez que ya hemos roto el hielo, vamos a continuar. Ahí recién comenzamos a hablar acerca del negocio. Vamos con la primera porque vamos ahí a hablar acerca de la empresa. Vamos. Ajá, exacto. Entonces comenzamos hablando de la empresa, tu compañía en donde te encuentres en este momento, que es tu socio comercial, ¿no? Es tu socio comercial con el que te has aliado para desarrollar este negocio dentro de esta gran industria que es el mercadeo en red. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que nos puede pasar cuando hablamos de la empresa? Tenemos que demostrar la solidez, hablar del plan de expansión que pueda tener tu compañía. Si tu compañía de repente tiene un plan de expansión, de expandirse por diferentes partes del país donde te encuentras, o de repente de salir fuera del país también, entonces háblalo, conócelo, entérate y coméntalo, porque esos puntos van a ser muy importantes. Yo soy comunicadora social y en una época pues de mi carrera profesional trabajaba en algunos medios de comunicación, canales de televisión, y cuando en ese interín me presentan la oportunidad de negocio y yo ya estaba preparada para decidir que sí, lo que sucedió fue que a mí, por ejemplo, este punto de la solidez y la expansión de mi compañía donde me encuentro ahora, cuando me mencionaron la cantidad de países donde estaba y la cantidad de años también que estaba, que ya se encontraba en el mercado, para mí eso fue un punto clave que me dio confianza, que me dio seguridad, que sentí que era un gran respaldo, que era una compañía con un plan de expansión y era una compañía sólida y segura. Entonces, si tú tienes esta información, manejas esta información de tu compañía, coméntalo, ¿no? Habla acerca del fundador, fundadora, fundadores. Si es que hay estudios científicos que respaldan el producto o servicio que brindan, también coméntalo. Plantaciones o premios que hayan obtenido a lo largo de estos años, también tienes que comentarlo. Estos puntos son claves cuando hablas acerca de tu socio comercial. Y luego vas a continuar hablando acerca del producto. Mira, si el producto o servicio que brinda tu compañía tiene diferentes beneficios, obviamente tienes que comentarlo. Tienes que comentarlo, hablar acerca de las variedades, de las diferentes certificaciones que haya, las características, tienes que hacerle una degustación también, entonces tienes que comentarlo, tienes que conocer las cosas básicas, principales del producto o servicio que brinda tu compañía. Allí estamos viendo que la emoción del socio, el interés, va aumentando, va en ascenso, ¿no? Ahora continuamos con la siguiente. Las tendencias. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos hablado de la empresa, del producto, van a continuar las tendencias. Hay diferentes tendencias a nivel mundial, pero hay estas tres, por ejemplo, porque el negocio que desarrollamos está en medio, no es un negocio tradicional, sino es un negocio que se desarrolla en la industria del multinivel, red de mercadeo, mercadeo en red, donde hay más de 170 millones de personas desarrollando este tipo de industria, este tipo de negocio, ¿no? Entonces, dime si es que vamos a pasar por alto esta información. No podemos pasar por alto. Tenemos que comentar que el negocio que nosotros desarrollamos está dentro de una mega tendencia, que es la industria de mercadeo en red. Lo tenemos que mencionar sí o sí, no se nos puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque la persona se va a sentir, wow, no es algo nuevo que apenas unas cuantas personas lo están haciendo, sino son más de 170 millones de personas en todo el mundo que se están beneficiando de ese tipo de negocios, ¿no? Además de ello, si por ejemplo en tu compañía están
utilizando la tecnología, están aliándose con la tecnología, haciendo más eventos virtuales, teniendo más materiales virtuales, está relacionado con la digitalización, tienes que comentarlo también, porque eso habla del avance de la compañía, del crecimiento de la compañía, ¿no? Si de repente está relacionado con la tendencia del bienestar, que es una mega tendencia, que ya iba en crecimiento antes de la pandemia y que luego de la pandemia pues se ha ido para arriba, si está dentro de esa industria del bienestar, donde hay más de 74 millones de personas, tienes que comentarlo también. Entonces, conoce un poco más de tu empresa, a qué tendencia está relacionada, conectada, para que lo comentes y esto le va a dar seguridad, le va a dar respaldo al invitado, al prospecto que te está escuchando. Entonces, vamos avanzando. Ahora pasamos a la siguiente etapa, ¿no? A la siguiente etapa donde ya vamos a empezar a hablar del plan de pagos. Entonces, acá, antes de hablar netamente del plan de pagos, lo que vamos a compartir es cuáles son las formas de iniciar, ¿no? Y en la gran mayoría de empresas de redes de mercadeo, hay tres formas de cómo tú inicias el negocio, ¿no? Porque tú puedes ser que elijas ser consumidor, es decir, te encanta el producto de la empresa y lo que tú quieres es beneficiarte y quieres empezar a consumir. Qué bien, muy bien. Entonces, o de repente te encanta la venta y dices, este producto es muy bueno, entonces lo que yo voy a hacer es venderlo. Ya, muy bien. O de repente empresario, ¿por qué? Porque has dicho, hay un buen plan de compensación acá, hay un gran plan de crecimiento, entonces quiero desarrollar equipos de negocio, ¿no? Y empiezas ahí a capacitarte, a prepararte como empresario y a gozar de los diferentes beneficios que te brinda la compañía a nivel general, ¿no? Entonces, tienes que ver cuál de estos tres puntos, porque es por lo general los tres puntos que desarrollan casi todas las empresas de redes de mercadeo, pero si conoces si es que tu compañía está desarrollando de repente dos de ellas o tres de ellas o una de ellas conoce, ¿no? Entonces, ahí, ya vamos a empezar ya con el plan de pagos. Muy bien. Ahí está, el plan comercial. Toda compañía de redes de mercadeo tiene un plan comercial, un propio plan comercial. Pueden haber algunas coincidencias, sin embargo, tienes que conocer cuál es tu plan comercial, lo básico, ¿no? Tienes que conocer cuál es el plan comercial de tu empresa. Si es un plan de compensación unilevel o si es un plan de compensación de repente binario, donde la organización de tus equipos está dividido en un lado izquierdo y en un lado derecho. Entonces, ¿cuál de estos dos tipos que son los más comunes, de planes de compensación, está tu compañía, ¿no? ¿Cuál es el plan comercial de tu compañía? ¿Cuál es el plan de bonificaciones de tu empresa? Tienes que conocerlo, pero al momento que lo compartes en la presentación de negocio, cuídate de no ser muy técnico-técnica. Cuídate de no ser muy técnico-técnica o tratar de que la persona lo entienda al 100%, ¿no? De ponerte como profesor o profesora en ese momento para que la persona entienda todo, ¿no? Y le vuelves a repetir. Ten cuidado, acuérdate en todo momento, ya sea que estés hablando de la empresa, del producto, del negocio, acuérdate en todo momento cuál es el propósito de esta presentación. El propósito es que generes confianza y seguridad, de que generes un interés, de que luego haya una siguiente invitación para que continúes con otras presentaciones. Entonces, acá es generar el interés, generar la confianza, no es que la persona lo termine de entender al 100%, ¿no? Que lo entienda, sí, pero que no es necesario que le estés como profesora ahí, ¿no? No, cuida de eso, que sea muy sencillo, que se vea fácil, que la persona vea, sienta que también lo va a poder hacer si ingresa al negocio y empieza a trabajar contigo. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. El reconocimiento. ¿A quién no le gusta que lo reconozcan, ¿no? Es parte de la naturaleza de las personas que nos gusta que nos reconozcan. Cuando haces algo con un esfuerzo de por medio,
y obtienes un buen resultado, pues lo que quieres es reconocimiento también, pues, ¿no? Que reconozca tu esfuerzo, que reconozca tu valía, y lo mismo sucede en las diferentes empresas de mercadeo en red, donde hay una temática, una naturaleza de reconocimiento al esfuerzo, cuando los equipos empiezan y las personas, los socios empiezan ya a tener resultados, esto empieza a generarse rangos, ¿no? Rangos que se llaman, y varían diferentes de lugar a lugar, ¿no? Se pueden llamar estrellas, platas, oro, rubí, diamantes, perlas, entonces diferentes tipos de categorías que son reconocimientos al resultado, al esfuerzo, ¿no? De los socios que hayan logrado y también reconocimientos en premios, en viajes, eso va variando de acuerdo a de empresa a empresa, pero es parte de. Entonces, en esta parte ya nosotros hemos pasado a la parte del plan comercial, y ya empezamos la emoción, seguramente vamos subiendo. Vamos con la siguiente diapositiva. El poder de la historia. Pasamos ya, estamos dentro de la etapa del cierre, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven en pantalla un personaje que se llama Pat Quinn. ¿Quién es Pat Quinn? Pat Quinn es un experto también en este mundo de la industria, del multinivel. Él es asesor personal, es un asesor tanto del Eric Ward como de Tony Robbins, que es un gran motivador a nivel internacional, a nivel mundial. Y él qué cuenta, y él qué dice, qué capacita, qué dice él. Él habla acerca de la historia. Todos tenemos una historia, pero la historia que más va a calar en la persona va a depender de la forma como cuentes tu historia. Tú puedes contar tu historia, pero todo depende de cómo cuentes tu historia. Entonces, en este negocio que nosotros venimos desarrollando, es fundamental que aprendamos a contar nuestra historia, que aprendamos que lo repitamos, si es posible, muchas veces, para que nos sea tan familiar que podamos contar acerca de nosotros en unos pocos minutos, en el momento en que se presente esa oportunidad, ¿no? Y más aún después de una presentación de oportunidad, en el cierre es donde nosotros vamos a contar nuestra historia y vamos a conectar, vamos a hacer una conexión emocional con ese invitado, con ese prospecto que nos está escuchando. Porque todo negocio se basa en historias, ¿no? Vemos negocios tradicionales muy conocidos, por ejemplo, donde nos interesa saber cómo se creó, cómo le fue, cómo inició, quién fue el dueño, qué problemas tuvo, KFC, por ejemplo, ¿no? En la historia, cómo empezó, hasta hay una película, ¿no? Y la película te conecta emocionalmente, te empieza a contar los problemas y las dificultades que tuvieron los dueños iniciales y todo, ¿no? Entonces, todo negocio se basa en historias, eso llama a la gente, ¿no? Cuando yo hacía prensa, cuando estaba en periodismo, nos hablaba, siempre cada caso que de repente cubríamos en la calle, teníamos que conectarlo con una historia. ¿Por qué? Porque eso iba a llamar la atención del televidente. Y es lo mismo que pasa en este tipo de negocios y en los diferentes negocios. El negocio se basa en historias y es fundamental que aprendas a contar tu historia. Ahí vas a encontrar una oportunidad, vas a conectar tu historia con la oportunidad que tú le estás mostrando en ese momento a través de esa presentación a tu invitado. Imagínate, vas a generar lazos en común. Se va a identificar, en algún punto se va a identificar contigo y eso va a ser invaluable. Te va a ayudar a construir confianza, vas a transmitir sentimientos y emoción, no vas a ser simplemente una persona que le ha dicho la presentación como de memoria, ¿no? No, que le has dicho perfecto, pero tipo de memoria, no, sino que vas a hacer un paso más adelante porque vas a conectar emocionalmente con este invitado. Entonces, esto es muy importante, conviértete en un experto en contar tu historia, colecciona historias y esto va a generar emoción e información. Y lo vamos a ver a continuación porque vamos a hablar acerca de cada punto de lo que contiene la historia. Miren, muy interesante, la historia tiene partes y elementos. Así como las presentaciones tenían tipos y categorías,
La historia tiene partes y elementos. Y tiene 4 tipos de elementos. Por ejemplo, los antecedentes, es decir, el antes, que es lo que no te gustaba antes de comenzar a hacer ese tipo de negocios. ¿Qué es lo que no te gustaba? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Y qué no te gustaba de eso que hacías, no? Encontraste una solución y cómo te sientes sobre el futuro, ¿no? Y las partes, por ejemplo, ¿no? El antes. El antes vas a tú contar un contexto, ¿no? Un contexto y lo vas a enlazar con el dolor. Vas a contar luego el hoy, el antes, el hoy y el futuro. El hoy es ya cuando tú comentas acerca de la decisión, ¿no? El momento que tú decides y luego cuando empiezas a tener los resultados. Y en la parte del futuro ya vas a conectar con la visión a futuro. Entonces, esos 4 elementos van a estar presentes en estas 3 partes, en alguna de estas 3 partes, tanto en el antes, en el hoy o en el futuro, van a estar presentes esos elementos de los antecedentes, de la solución y de la visión sobre el futuro. En mi caso, como yo les comentaba, yo soy comunicadora social, trabajé en prensa algunos años y a mí me encantaba lo que hacía, me encantaba el trajín y era feliz en ese momento, pero lo que no me gustó fue la proyección, ¿no? Cuando yo me proyecto a un mediano plazo, ni siquiera un largo plazo, sino un mediano plazo, yo caí en cuenta de que mi ritmo de vida como periodista iba a ser el mismo o más intenso todavía. Entonces, si no tenía ya tiempo, iba a tener capaz menos tiempo. Y lo más probable era que el sueldo iba a ser de repente un poco más, pero no tanto, no lo suficiente a lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, esa proyección no me gustó. Esa proyección, por ejemplo, a mí me causó dolor. Entonces, el dolor que hablamos ahí, ¿no? Y eso me llevó a tomar una decisión. Ahora vamos a hablar un poco más. Perfecto, acerca del antes, ¿no? En este antes, nosotros lo que vamos a hacer es enlazar, hacer una conexión emocional con el invitado. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a comenzar, hoy te voy a contar mi historia, ¿no? Y comienzas hablando, ¿no? Acerca quién eres, la edad que tienes, en dónde vives, que la persona no sabe eso de ti, ¿no? A qué te dedicas, cuál es tu profesión, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que hacías, ¿no? ¿Cuál era ese contexto que tú tenías antes de comenzar a hacer ese tipo de negocio? ¿Qué es lo que hacías? Y por ende, también ahí conectas con el dolor, es decir, ¿qué es lo que no te gustaba? ¿Qué no te gustaba de aquello? ¿Qué es lo que no te gustaba? ¿De qué estabas harto? ¿Cuáles eran las creencias limitantes que tenías sobre aquello que tú hacías, esa ocupación que tú tenías? Entonces, tienes que identificar bien esto, ¿no? No es necesario que te explayes demasiado, pero son puntos claves, ¿no? Como les decía, a mí no me gustó proyectarme en ese momento de que en un mediano plazo, ahí al poco tiempo después, si es que yo continuaba haciendo lo mismo, iba a ser tan intenso como ya lo era o más intenso el ritmo de trabajo que iba a tener, ¿no? Entonces, una de las creencias limitantes que yo tenía, una de las creencias que yo había adquirido en el paso de ese tiempo es que todo era parte de un derecho de piso, lo cual es cierto, pero ese derecho de piso no iba a ser temporal, sino iba a ser seguramente por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las creencias limitantes que tú tienes acerca o que tú tenías acerca de lo que te dedicabas anteriormente a hacer el negocio? Vamos con la siguiente. Luego que ya hablaste del antes, de tu contexto anterior, ahora viene una parte informativa, ya más basada en hechos, el hoy. Es decir, ¿qué ocurrió luego de que tú decides hacer el negocio, ¿no? Cuando tú decides ingresar a tu compañía, ¿qué es lo que pasa? Tú viste una oportunidad. Yo vi una oportunidad, por ejemplo, de tener un ingreso más, porque en mi caso no dejé el trabajo que tenía, sino vi una oportunidad de poder tener un ingreso más. Como se dice, no pongas los huevos en una sola canasta. Entonces, vi esa oportunidad y dije, muy bien. Entonces, tengo diferentes razones para elegir hacer esto, para poder tener otra fuente de ingreso, para poder tener también, aprender algo nuevo y
y así, ¿no? Entonces, eso te va a llevar a tener resultados. Identifica cuáles son los resultados en lo personal, en lo financiero, en lo profesional que tú has tenido, ¿no? ¿Cuáles son esos resultados personales, ¿no? Por ejemplo, yo he podido tener más tiempo para poder de repente pasar con mi familia, poder almorzar tranquila, porque cuando estaba en prensa pues no se podía muchas veces ni siquiera almorzar, ¿no? Teníamos que estar parados de repente bajo el sol en la comisaría porque estábamos esperando algún detenido. Entonces, era parte de, ¿no? Era parte de, la pasábamos de repente bien, ¿no? Nos reíamos entre nosotros y todo, pero igual teníamos hambre, pues, ¿no? Entonces, parte de los resultados personales, para mí, un punto muy valioso ha sido el tiempo, ¿no? Ese tiempo tan valioso que tú puedes pasar con tus amigos, con tus familiares, hasta contigo mismo, ¿no? En lo financiero, concretamente, escojo uno de los beneficios financieros, por ejemplo, en mi caso, ha sido que gracias también al desarrollo y a los resultados del negocio de mi compañía, he podido, por ejemplo, yo tenía una expensa, ¿no? He podido pagarme una maestría en una especialidad más, ¿no? Entonces, eso ha sido también uno de los logros financieros, profesionales. El network marketing es una profesión. Entonces, identifica tú cuáles son tus resultados. ¿Cuáles son tus resultados? No importa no importa el tamaño de los resultados son los resultados. Y los resultados van avanzando conforme tú vayas creciendo dentro de la compañía donde te encuentras. Y lo tienes que ir comentando, ¿no? Tanto resultados personales, resultados financieros, profesionales, de liderazgo. ¿Qué es lo que tú has ido obteniendo, aprendiendo? Educación financiera, autoestima, liderazgo, capacitaciones, dentro de la compañía donde estás. Aquí más que nada lo enumeras, lo comentas de una forma informativa, sin exagerar, sin caer en sobredimensionar las cosas, en aumentar, no, esos son hechos. Y la persona acá te va a escuchar tajantemente la información. Si tú exageras acá, si tú exageras la emoción también acá, es probable que de repente te crea menos de lo que te creería si lo dices de la forma que te digo. Entonces, luego de la historia del hoy pasamos a la siguiente. El futuro. Ahora en esta parte, acuérdense, el antes emocional, el hoy informativo, ahora volvemos a la parte emocional. Vuelves a conectar emocionalmente con el invitado que te está escuchando esta presentación de negocio y le vas a enfatizar las emociones. ¿Cuál es la visión a futuro que tú tienes? ¿Cuál es la visión a futuro también que podría tener esta persona, ¿no? Si es que toma la decisión de hacer negocios contigo. ¿Cuáles son las nuevas creencias que tienes tú gracias al desarrollo de este proyecto de negocios? ¿Cuál es la misión de vida que tienes, no? Entonces, identifica estos puntos, escríbelos, practícalos, porque es tu historia. No es engañar, no es exagerar, es contar los hechos tal como son. Tu historia es importante, tu historia es valiosa, y si tú la compartes con otra persona, muy posiblemente esa otra persona se identifique con algún punto de lo que tú le digas. Y esto va a ayudar a poder cerrar esta presentación de negocio, en generarle la confianza y en que si haces una siguiente invitación, esa persona vaya, esa persona siga interesada y llegue al punto de convertirse en parte de tu equipo de negocio. Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, con esta información, queridos amigos, amigas que están escuchando el día de hoy, hemos terminado. Yo les quiero agradecer tremendamente por estar presentes el día de hoy. Los quiero felicitar. Recuerden que se pueden suscribir a la página del Facebook, del YouTube de Diamantes Corona para que puedan ver la grabación de este taller de presentación, para que la siguiente semana, el próximo miércoles, pues puedan estar presentes en la capacitación de estas dos habilidades. La habilidad número 4, que es cierre y objeciones, y la habilidad número 5, que es seguimientos. Qué importante. Hoy día hemos hablado de presentación efectiva y la otra semana continuamos con estas dos siguientes habilidades. Igualito. Siguiente miércoles a las 8 de la noche. Bien, muchísimas gracias. Me despido.